Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. En la noche de hoy estaremos recibiendo a Iván González, coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas, que desde hace un tiempo tiene su sede central aquí en Montevideo. Con él estaremos hablando de los desafíos que se le presenta al sindicalismo en América Latina. Bueno, ya fue presentado nuestro invitado del día de hoy, ahora ya formalmente con Iván compartiendo aquí esta mesa y este café. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, no sé cómo será este café para un venezolano que además vive o vivió muchos años en San Pablo. Supongo que allí también debe haber algunas diferencias, ¿no? En lo gastronómico, ¿no? Sí, siendo diplomático es aceptable el café. Aceptable, me imagino. Sí. Bueno, contemos un poco, Iván, lo que significa el trabajo en la Confederación Sindical de las Américas, el hecho de que ahora estén aquí en Montevideo, esa hermosísima casona de la Ciudad Vieja, en la calle Buenos Aires. Ya te irás acostumbrando también al movimiento tan particular de nuestra Ciudad Vieja capitalina. Pero contanos un poco el trabajo de la Confederación. Sí, bueno, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas es una organización regional sindical continental. Sí, tenemos centrales sindicales desde Estados Unidos hasta Argentina, prácticamente en todos los países de la región, el Caribe, América Central, los países andinos y la mayoría de los países del sur, del cono sur. Afilia a 47 organizaciones centrales nacionales. 47. Y estamos representados en 23 países. Y representa una afiliación de más o menos 55 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el continente. Uh-huh. Estábamos hasta hace poco en Sao Paulo. Es una expresión de un proceso de unidad sindical en el 2008. Antes, digamos, eran dos organizaciones sindicales, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, y la Central Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT, que en 2008, producto del proceso de unidad sindical mundial, se juntan y uh-huh. se crea la CCA, y ahí se incorporan otras centrales sindicales independientes, y en esa dinámica estamos acá ahora en Uruguay, en Montevideo. Claro, una confederación con 11 años de trayectoria, por lo menos en esta etapa, o sea, se puede decir relativamente muy joven. Sí, es nueva, tomando en consideración que el movimiento sindical tiene una historia de siglos. Estos procesos internacionales son bien complejos, así como son los procesos nacionales. Entonces es una organización muy reciente en términos de su tiempo cronológico, pero que creemos que ha desarrollado un papel importante en este periodo de transición y de cambios en la región y en el mundo. Uh-huh. Un papel importante, creo que estamos jugando. Claro, ya hablaremos también más adelante. Iván, ¿por qué dejan San Pablo y por qué se elige Montevideo? En realidad, mucha gente ahora está preguntando por qué. El sindicalismo internacional tiene una tradición internacionalista. Uh-huh. No responde a una dinámica nacional, es una dinámica internacional. Y desde el 2016-17, la realidad en Brasil empezó a tener un impacto sobre nuestra dinámica que se profundiza con el golpe de la presidenta Dilma Rousseff y crea una serie de problemas para el funcionamiento normal de la organización. Dificultades en términos de la administración, de operación financiera y dinámica política también, aunque la CCA no se involucra en los temas nacionales. Sus centrales sí, uh-huh. Sus centrales afiliadas, que en este caso eran la Central Única de los Trabajadores y la Unión General de Trabajadores y la nueva Central Sindical de Brasil. Y esos problemas en la dinámica de la CCA dieron la posibilidad con una relación muy fuerte con Uruguay, de pensar en Uruguay como un espacio para establecer habíamos llamado una oficina de representación, precisamente para uh-huh. combinar esa acción en Sao Paulo y en Montevideo por las facilidades que ofrece Uruguay en varios sentidos, en términos de organismos internacionales, en términos de plaza financiera y de estabilidad de las instituciones de Uruguay.
no anticipábamos ciertamente que la situación en Brasil se iba a complicar tan al punto en que estamos hoy. Entonces, cuando se toma la decisión, después del 2017, 2018, que era necesario un cambio porque el clima en Brasil ya era muy complicado, que justo antes de la elección de Bolsonaro. Entonces, digamos, la gente cree que salimos, no, es un proceso porque no se toma una decisión de un día para otro. Claro. Pero evidentemente el cuadro brasileño hoy es mucho más delicado que en el 2017 cuando empezamos el análisis, pero ya había una decisión de que Uruguay podría ser ese escenario. Y Montevideo porque, ya lo dije, hay una estabilidad de las instituciones uruguayas en términos de respeto a la democracia, equilibrio de poderes, es una isla en términos de la inestabilidad que hay en la región y también en términos de operación, en términos financieros. Después tenemos un respaldo muy fuerte, institucional, primero el PIC-CNT, que no es afiliado nuestro, es importante decir. ¿Es llamativo eso? Porque mucha gente puede estar pensando, siguiendo tu relato, bueno, y vinieron acá por una enorme relación de contacto con el PIC-CNT, integrante también de la Confederación. ¿No lo es? No lo es, de hecho, no es, y no tenemos ninguna intención de que el PIC-CNT, por esta presencia nuestra, sea relacionado a eso. Queremos que sea. Sí, entiendo, por eso la pregunta. Pero es una dinámica política que respetamos del PIC-CNT y de las fuerzas políticas ahí, pero contamos ciertamente con el respaldo del PIC-CNT, que es una organización fraterna, históricamente nuestra. El PIC-CNT, decimos muchas veces que tiene una presencia, una influencia en la CCA mayor que sus afiliadas, por la experiencia y por la fortaleza del sindicalismo uruguayo, por lo que hemos aprendido y nos han enseñado en términos de unidad, pero también de otras agendas importantes. Entonces, sin el respaldo político, digamos, de la fuerza que compone el directorio del PIC-CNT no sería posible. Eso primero. Segundo, la estabilidad en términos de la relación política con el gobierno uruguayo, y eso hay que decirlo también. Del gobierno uruguayo y la institución uruguaya hemos tenido un respaldo que no teníamos en Brasil, no solamente en este periodo, en muchos otros momentos. Y eso te da mucha tranquilidad. Y después el clima de tolerancia y de respeto que hay aquí, que también es un momento de mucha radicalidad de la política, de mucho ataque al movimiento sindical. Uruguay es un ejemplo en términos de respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, a la independencia del sindicalismo. Y en términos generales, creemos que es una democracia que funciona, con los efectos que pueda tener cualquier otra democracia, pero ahora valoramos mucho. Entonces, Uruguay por eso fue el destino para venir a la CCA, de venir de Brasil aquí. Bien, ya estaremos repasando lo que sucede con la actividad sindical en otros países del continente, pero me gustaría, ya que estamos hablando de Brasil, quedarnos en Brasil y que me contaras un poco cómo se está viviendo hoy esa realidad, porque hablas de un Bolsonaro en su momento que no había llegado al gobierno, pero ahora ya está instalado y ya de alguna manera ha desplegado lo que ha sido, bueno, el avance de las fuerzas más vinculadas a la derecha, más vinculadas al antiprogresismo de alguna manera. No sé si esa es la visión que tú tienes hoy de la realidad. Realmente Bolsonaro es el punto máximo de una estrategia en Brasil de desmantelamiento de la democracia. Sí. Bolsonaro no se explica sin los procesos, sin los pasos anteriores que llevaron a su elección. Bolsonaro no es solamente producto, que lo es, de la manipulación de las redes sociales o de la manipulación de un sistema electoral de votación, pero también es producto de un proceso de ataque y desmontaje de la democracia brasileña, que ya tenía sus fragilidades, que no fue una democracia sólida después de la dictadura, que no logró resolver algunos problemas importantes que bueno, no vamos a analizar aquí, pero que fue sufriendo ataques para evitar la consolidación de un proyecto que, más allá de que podamos tener diferencias o que haya diferencias, fueron los gobiernos del Partido de los Trabajadores durante casi 15 años.
esa intención de impedir la continuidad de un gobierno del PT, sea por la candidatura de Lula o de cualquier otra figura, es lo que hace que desde antes del fin del mandato de Dilma Rousseff empiece un ataque. Y ese ataque fue articulado y coordinado por las fuerzas conservadoras, por los partidos de derecha, por la fuerza de mercado. Si hay una crisis que se tiene que pagar por un lado, y eso origina un nivel de enfrentamiento y de radicalización de la política brasileña. Luego, el ataque directo a Lula y al PT era necesario, porque aún a pesar de todo, el Lula continúa siendo la figura más firme políticamente para tomar una presidencia posterior a la victoria de la salida de Dilma, y entonces necesitamos encontrar un camino para cortar esa posibilidad. Lo hacen a través de la operación del juicio político realmente, y de convertir a Lula en una figura que es un preso político hoy, pero que en el cálculo, es lo que puede ser una interpretación, en el cálculo de esas fuerzas no contaban con que no iba a haber una figura de recambio en términos de los partidos tradicionales de derecha, que no apareció. El problema fue que tiraron a Lula del proceso y no apareció una figura fuerte de los partidos tradicionales, porque ellos también fueron llevados por esa avalancha antidemocrática y de radicalización de la política. Y eso es lo que explica Bolsonaro. ¿Qué pasa? Al agotarse las alternativas anti-Lula, anti-PT, porque Fernando Haddad era un candidato muy con posibilidades, todas las fuerzas, digamos, se mezclan y van y apoyan a Bolsonaro, y tenemos ese resultado hoy. Pero digamos, es una continuidad de situaciones y de una articulación de fuerzas económica, que es lo que está por detrás, al final. No se puede ser tan ingenuo de pensar que Bolsonaro es solamente un jugador por fuera del sistema. No, porque la agenda económica de Bolsonaro, claro, es radical en muchos términos, no es diferente al paquete de medidas y de económicas que adoptaría cualquier candidato de la derecha. De hecho, hay quien dice que Bolsonaro se mantiene todavía porque él tiene una tarea que es implantar ese programa de ajuste ultraliberal, de desmontaje de todo lo que podía impedir una retomada de esas fuerzas económicas ultraliberales que necesitan desmontar el Estado, que necesitan destruir un aparato económico que todavía tiene una fortaleza, porque el Estado brasileño, desde la época del presidente Vargas, de Getúlio Vargas, tenía, por ejemplo, en la estatal petrolera Petrobras, en varios otros sectores eléctricos, una fortaleza muy grande, que fueron desmontando, pero que todavía estaban ahí. Y la tarea de Bolsonaro precisamente acabar con eso, que era lo mismo que iban a hacer otros proyectos económicos. Y sobre todo atacar los derechos fundamentales de los trabajadores, que se lo estaban haciendo, la reforma trabajista, la reforma de la ley del trabajo, y la reforma de la previdencia social, que es el que está ahora en plena ejecución, es la tarea que Bolsonaro va a cumplir. Cumpliendo eso, hay quien dice que un escenario es que, siendo un tipo con una radicalidad tan grande, no le conviene al final a sectores democráticos, incluso de derecha. O sea, es posible que salga, no sabemos, pero cierto es que no hay contradicción entre la agenda económica que tenía Bolsonaro, que la tenían otros candidatos opositores, y una agenda articulada internacionalmente también, que necesitan derrotar a Brasil dentro de la economía más grande de América Latina y del sur, porque era un competidor, y eso es verdad también. Si las empresas brasileñas que están quebradas ahora, no solamente la estatal Petrobras, las grandes empresas de infraestructura que fueron el foco de la operación Lavallato, Odebrecht, Camargo y Correa, todas ellas eran una competencia muy grande a nivel internacional, y todas ellas están desmanteladas ahora. Entonces, digamos, era derrotar al gigante del sur, ponerlo de rodillas, y para eso tenían una figura, un outsider, que no era tan outsider porque Bolsonaro tenía 25 años en el Congreso brasileño, era una figura como creen algunos. Es una figura de la propia política brasileña.
Sí, una fórmula que parece repartirse en algunas partes del continente, o al menos se intenta, con una furibunda reforma laboral y también vinculada a la reforma de la seguridad social. Pero hay varios temas para conversar contigo. Me gustaría también que nos contaras más adelante, que repasáramos cómo ves a Uruguay en materia de libertades sindicales, cómo ves a otros países de la región, qué pasa con la OIT. Este año hubo un congreso con motivo de los 100 años, ¿no? Conferencia. Efectivamente. Sí, 100 años. ¿Qué se resolvió allí? ¿Cuál fue el papel de la Confederación en todo esto? Son algunos de los temas que te propongo conversar otro café mediante, no tan bueno como el paulista, pero bueno, estaremos compartiendo. Ya venimos. Bien, seguimos dialogando con Iván González, quien es el coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas. Iván, en el bloque anterior te hablaba de la Organización Internacional del Trabajo, con motivo de estos 100 años, una conferencia celebrada hace pocos meses atrás. ¿Cuál fue el papel de la Confederación? La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne todos los años de manera ininterrumpida. De hace 100 años, solo paró cuando los dos conflictos mundiales, la Primera y la Segunda, realmente la Segunda Guerra Mundial, porque fue producto de los acuerdos de paz que crearon la Liga de las Naciones, y una de las instituciones que sobrevivió fue la Organización Internacional del Trabajo, en 1919. Y este año está conmemorándose los 100 años de la OIT, entonces la conferencia se reúne todos los años. La característica, claro, es que está la conferencia del centenario, con una agenda que tenía mucho que ver con la celebración, ¿no?, del centenario. Tuvo todo un debate durante el último año de preparación de lo que sería la declaración de la conferencia, que estaba enfocada en un tema que se denominó el futuro del trabajo. Y que tenemos la expectativa de que la conferencia diera pasara un mensaje de fortaleza de los principios que orientan al mundo del trabajo, de respaldo a una agenda de una institución que es la única tripartita, el Sistema de Naciones Unidas, y en un momento de mucho conflicto, mucho cambio a nivel del mundo del trabajo, de la economía y cómo eso impacta. Nosotros como sindicalismo teníamos una expectativa de salir de la conferencia con una declaración fuerte que ratificara parte de lo que es nuestra agenda histórica. Algo de eso surgió, menos de lo que nosotros esperábamos, porque la OIT es un organismo en disputa también. Disputa de intereses siempre fue, y aunque es tripartita, el exsecretario general de la CCA, Víctor Báez, solía decir que nosotros era una familia donde estábamos 3 hermanos, en el cual 2 hermanos decidían que uno de los hermanos estaba encerrado en un cuarto y decidían cuándo le prendían la luz o cuándo le pasaban el agua. Es una posición. Pero realmente pasa así, hay un desequilibrio, que son los gobiernos, los empleadores y los sindicatos. Esa disputa siempre fue. Y este año no fue diferente. Entonces, lo que nosotros queríamos avanzar en la declaración y otras cuestiones fueron minimizadas en el debate y en la disputa con los empleadores, sobre todo, y con los gobiernos más conservadores del mundo. Le prendieron la luz un poco tarde. Y sí, al final salen las cosas, sale porque es parte del espíritu de negociación de la organización, pero no siempre sale lo que esperamos. Y últimamente no ha salido mucho de lo que esperamos de la OIT, pero bueno, es parte de lo que... Además de la declaración del centenario, hubo un avance importante, que fue la aprobación de un convenio y una recomendación sobre violencia, acoso y violencia en el mundo del trabajo, que era una aspiración también del movimiento sindical, especialmente de las mujeres sindicalistas, en defensa en crear una norma para proteger, para atacar el problema de la violencia estructural, y no solamente en el lugar de trabajo, sino también fuera de él. Se aprobó un convenio con mucha pelea, pero con una presencia importante de las mujeres sindicalistas del mundo y de América Latina, de las Américas realmente, coordinadas por la CCA, una norma que es un convenio, una recomendación, y el otro espacio, el espacio tradicional de pelea, que es la Comisión de Aplicación de Normas, donde se analiza la situación de la libertad sindical en el mundo. Todos los años ese debate se da con una lista de países que son indicados en
negociación también entre empleadores y trabajadores, en los cuales los gobiernos están sometidos, digamos, al juicio Sí, sí. por la vigencia de los convenios fundamentales en el trabajo. Y esa es una pelea todos los años. Eso también ocurrió en la conferencia. Entonces, bueno, Y por estos lados lo sabemos porque además Uruguay estuvo también allí. Claro, y ahí es importante decir alguna cosa. Nosotros todos los años preparamos una estrategia en la región, la CCA coordina conjuntamente con la Confederación Sindicalista Nacional ese debate en la conferencia. Desde hace años los empleadores uruguayos estaban intentando incluir a Uruguay en la lista. Que también los sindicalistas de otros países, es una pelea por incluir los países, cada uno tiene esa disputa. Habíamos logrado en una disputa muy fuerte neutralizar esa intención en años anteriores, pero evidentemente este año tomaba una característica particular, especial, por el centenario, pero también por la coyuntura política en Uruguay. Y efectivamente sabíamos desde hace unos meses que los empleadores, la Organización Internacional de Empleadores, por pedido de la Organización de Empleadores de Uruguay, ha pedido incluir a Uruguay en la lista. ¿Qué pasa? Hay una negociación que se hace. Era nuestra lista no incluía a Uruguay, por supuesto, desde el punto de vista de los sindicatos. Nos vamos a incluir un país en el cual consideramos que es donde hay una garantía más fuerte de los derechos laborales. No vamos si lo incluiríamos sería para felicitarlo y agradecerle. Pero sabíamos que esa disputa iba a estar. ¿Cuál era nuestra prioridad? Evidentemente Brasil, Argentina, Colombia especialmente porque se ha recrudecido la violencia antisindical, la persecución, los asesinatos. Guatemala, que es un país históricamente afectado por problemas de violencia y de falta de libertad sindical. Otros países con situación realmente mucho más seria y grave. Se da una negociación y hay un acuerdo entre los grupos de empleadores y trabajadores en relación a los vetos. ¿Quién veta? ¿Hasta dónde se veta un país u otro? Y esa situación fue muy complicada para definir en la lista final, que son 24 casos del mundo que se incluyen en esa lista. Y en esa negociación, evidentemente, había una presión muy grande de los empleadores por sacar a Brasil y por incluir a Uruguay. Y nosotros, una presión muy grande por sacar a Uruguay e incluir a Brasil. Y también otros países. Y es una situación complicada. Tuvimos una coordinación muy importante con el PIT-CNT del Uruguay, que en esos espacios articulamos muy bien con el PIT, y también con el gobierno uruguayo, informando, esto va así, de esta manera, hasta que llegó un momento en que esa situación se cierra, no hay más para dónde correr. Y como saben todos, Uruguay fue incluido en la lista. Y lo que coordinamos a partir de ese hecho político, claro, fue una defensa de Uruguay y de las políticas del gobierno uruguayo en los últimos años, el reconocimiento de esos avances, la conquista en la defensa de derechos y una referencia para América Latina y para el mundo. En el caso uruguayo se dio una característica interesante. El grupo de trabajadores en bloque defendió al gobierno uruguayo, no por simpatía, sino por hechos concretos, por realidades. No es una cuestión ideológica, sino de demostración de que aquí es el país donde más avanza la negociación colectiva, la protección de los trabajadores a partir de ella, del reconocimiento de avances en políticas sociales, seguridad social, protección del salario, incremento del salario, políticas de inclusión. Digamos, nos repartimos varios sindicalistas de diferentes partes del mundo, y eso también es bueno decirlo, no solamente de América Latina, sino de África, de Europa, de Asia, defendieron Uruguay, del grupo de los trabajadores y las trabajadoras, y también varios gobiernos, incluso gobiernos de América Latina, que nosotros esperamos que ahí hay arreglos también de bloque. Del GRULAC no hubo consenso en relación al tema uruguayo, que lo hubo en el caso de defender a Brasil, porque estamos en una correlación de fuerzas diferente a otro periodo, y varios países de la región defendieron
a la política de Uruguay y el hecho de no debería estar en esa lista. Y gobiernos de Europa, destacadamente Francia y ahora no recuerdo, bueno, Rusia y algún otro país que ahora se me escapa, pero digamos, no es común que eso ocurra, porque normalmente las regiones se cuidan por razones geopolíticas, entonces tú no me ataques, yo no te ataco, este es mi espacio, ¿no? Y fue importante. ¿Qué se demostró? Que la inclusión de Uruguay en una presión de los empleadores con el objetivo de usarlo posteriormente en el país. No tenía nada que ver con la situación de desconocimiento de las libertades sindicales o la negociación colectiva, incluso los propios empleadores, incluso el empleador uruguayo lo expresó, que en el fondo no había una razón, pero la Organización Internacional de Empleadores utiliza a los países en su campaña de ataque, y tenemos un ataque en el mundo, y los empleadores están al frente de eso, y la Organización Internacional de Empleadores utiliza cualquier escenario para hacerlo. Entonces, más allá de la molestia entendible de los compañeros uruguayos del PIC-CNT que están allá con nosotros, y del propio gobierno uruguayo, claro, el propio ministro Murro y el equipo, se demostró que Uruguay no tenía ninguna razón para estar en esa lista. Por la defensa que se hizo, porque demostramos, y porque nadie que tenga seriedad puede venir a este país a cuestionar los avances en materia de libertad sindical y negociación colectiva y todo lo que implica protección laboral. Entonces, ¿hasta qué punto eso está siendo útil ahora? No sé. Los uruguayos deben saber para qué sirvió. Lo que sí quedó fue que utilizamos la tribuna de la OIT para defender un avance. Y lo bueno de escucharte a ti es que por primera vez de un tema que ocupó portadas de diario, grandes titulares, en informativos, en programas de televisión y en radio, hoy tiene una mirada de alguien que no es de la Central de Trabajadores, que tampoco es del gobierno uruguayo y que tampoco representa al empresario uruguayo. Por lo tanto, nos parecía interesante tener esa visión tuya, Iván, de lo ocurrido. Nosotros hemos contado con el gobierno uruguayo, incluso por la experiencia uruguaya, para defender muchas de las políticas que hemos construido como sindicalismo. Y eso lo reconoce la Confederación Sindical Internacional, la propia OIT. Entonces, más allá de que no es un problema de defender un gobierno, estamos defendiendo las conquistas que un gobierno ha dado a la clase trabajadora. Iván, mencionaste un tema fundamental del cual en ese encuentro de la OIT surgieron unos cuantos documentos también vinculados al futuro del trabajo, donde el tema de la capacitación aparece como uno de los elementos fundamentales. En esta mesa es recurrente que hablemos acerca de estos temas. ¿Qué visión tenés de esta revolución que para muchos, bueno, puede dejar muchos puestos de trabajo en el camino, para otros es una oportunidad que se abre, se habla mucho de la capacitación, quién se hace cargo también de esa capacitación, y te iba a proponer también conversar para más adelante el papel de las transnacionales, y de alguna manera vinculándolo con el futuro del trabajo. Pero si te parece, hablamos primero de qué visión tenés de este tema. Realmente estamos en ese debate sobre las transformaciones del mundo del trabajo. Y dice el análisis, la tesis que tenemos como sindicalismo internacional, pero también de las Américas, es que el problema de los trabajadores y del sindicalismo nunca han sido los cambios tecnológicos. Más allá de los destructores de máquinas al inicio del capitalismo, la disputa siempre ha sido en qué contexto, en qué condiciones esas transformaciones que afectan la economía y por tanto la forma en que se produce y la relación entre trabajo y capital, en qué condiciones se da, qué garantías tienes para que un determinado cambio tecnológico, científico-técnico impacta sobre la vida del trabajador y la trabajadora. ¿Por qué? Es evidente que mejora en la medida que la tecnología se aplica, es porque se supone que ayuda a las condiciones de vida en general. Ahora, esa transformación no puede ser al costo de sacrificar al trabajador. Y esa ha sido la disputa histórica de los albores del capitalismo en la primera, la segunda revolución industrial, cómo se dan esos cambios y cómo deberían ser para mejorar. Porque, por ejemplo, si al principio la disputa era por 8 horas de trabajo, era porque
el sistema económico en aquel momento daba las posibilidades de que un trabajador pudiera trabajar 8 horas, descansar 8 horas y dedicarse a otras cuestiones, porque digamos, el resultado de esa transformación garantizaba condiciones para mejorar la vida de las personas, no solamente para acumular riqueza. Y eso marca la cuestión de cómo las normas se hacen para, precisamente, ante los cambios tecnológicos, mejorar las condiciones de trabajo, de salario y de vida del trabajador y la trabajadora. Entonces, frente a este cambio tecnológico, que es muy violento por la dinámica de la tecnología, de la aplicación del conocimiento científico, del conocimiento, de la biotecnología, de las tecnologías de la comunicación, es muy rápido esta transformación. La discusión es, listo, nosotros no nos oponemos a eso. Lo que tenemos que decir es para qué, al servicio de qué esa tecnología está y quiénes están detrás de la producción. No son máquinas solamente. Ese mundo idílico que se nos dice que en el futuro las máquinas no son las máquinas las que van. Alguien está detrás, alguien hace las máquinas. Claro. Y alguien tiene que producir lo que transformar, comercializar, vender lo que esas máquinas están haciendo. ¿Quiénes son? Personas. Y esas personas son trabajadores y trabajadoras. Entonces, la disputa en este tiempo de transformaciones, que es muy complicado, es cómo los trabajadores y las trabajadoras se benefician de eso y cómo el sindicato intermedia para eso. Bien. Cómo negocia, cómo favorece y protege el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. De esos desafíos que ya están presentes, sí. Te propongo hablar a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bien, estamos cerrando este encuentro con Iván González hablando de los desafíos que se presentan, del mundo del trabajo, qué va a pasar con nuestros empleos, también de los cambios de alguna manera del mundo capitalista, qué es lo que se nos viene, Iván. Bueno, si conectamos los cambios tecnológicos y cómo eso impacta, una característica de este cambio tiene que ver con cómo las empresas, especialmente las empresas internacionales, se sirven de esos cambios para ampliar su capacidad de acumulación y de riqueza, teniendo menos costo en términos de no solamente de trabajo, de salario, costo laboral, sí, sino también de materia de energía, de utilización de recursos y de retorno rápido de la inversión. Entonces, parte de nuestro foco también como organizaciones sindicales en las Américas y en el mundo es cómo nos organizamos frente a ese modelo que las empresas están implementando, que está definido como la forma en que se organiza a través de las cadenas globales de producción. Decimos nosotros en la región cadenas globales de producción, cadenas globales de suministro, cualquiera sea el nombre, es cómo las empresas se organizan para tercerizar, cuarterizar, sacar de sí la responsabilidad mayor del costo del proceso productivo. Y ahí está un desafío, porque lo que identificamos es que detrás de todo ese cambio tecnológico, pero también cambio económico y también político, volviendo a lo que pasó con las democracias y esta cuestión, quien está atrás de eso es quien se beneficia de esa transformación. Y están especialmente las empresas transnacionales. Nosotros tenemos un desafío como sindicalismo de entender cómo operan los cambios tecnológicos y cómo las empresas se valen de ellos para precisamente dejar de cumplir su responsabilidad en términos laborales, sociales, ambientales. Entonces, bueno, una de las cuestiones está en cómo el sindicato, que ya no es más el sindicato de la empresa del modelo fordista, de la segunda revolución industrial, ni es tampoco de la tercera, en términos de que los cambios ahora son de una forma diferente. No están los trabajadores dentro de la empresa produciendo centenas de trabajadores bajo una sola denominación, sino que precisamente a través de las cadenas globales esa dinámica de producción se da. Entonces, el desafío nuestro es cómo respondemos a los trabajadores que están en la planta, donde quiera que esté, pero también a todos quienes están, todos y todas, sobre todo mujeres
que están en las líneas de producción fuera de la cadena. Que fuera, son trabajadores también. Que todas son trabajadores, sí. Porque ese es el otro asunto. Claro. Ninguna, a menos que sea propietario de bienes, y ahí vamos al clásico que todavía no fue superado, la lógica marxista del análisis, es que quien es dueño de los medios de producción siguen siendo una minoría ahora más concentrada. Ahora estamos hablando del 1% versus 99%, que estamos trabajando de diferentes formas, pero en general la mayoría, la CCI dice que el 95% de la Confederación Internacional del Trabajo Sindical dice que el 95% de la mano de obra de las empresas transnacionales está en la cadena y está desatendida de la empresa. Y es el gran desafío para el movimiento sindical. Claro, ¿cómo representar a esos trabajadores que están en situación de informalidad, de precariedad y algunas, especialmente algunas, en condiciones de esclavitud moderna, que decimos, fabricando elementos de alta tecnología, pero sometidos a condiciones de esclavitud en muchos países del mundo. Ese es un desafío. Y detrás de eso, la acción frente a lo que implica no solamente organizar su trabajo, sino actuar frente al modelo de acumulación y de lucro y de impunidad que tienen las empresas transnacionales en el mundo. Entonces, eso está íntimamente relacionado. Y para eso necesitamos actuar no solamente con los sindicatos, sino también con las comunidades, con otras organizaciones sociales que están impactadas por ese modelo. Y para eso necesitamos sindicatos y necesitamos democracia. Claro. Necesitamos sistemas democráticos fuertes. Necesitamos una actuación del Estado para garantizar algún tipo de equilibrio. Y eso también está en riesgo y amenazado en la región. Sí, son partes también, escuchándote a ti lo que decías, de las conclusiones de lo que fue esa hoja de ruta celebrada aquí en noviembre del 2017 en la jornada intercontinental contra el neoliberalismo, si no recuerdo mal el nombre. Jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Y contra el neoliberalismo, en el velódromo de Montevideo en finales de 2017. Y uno de los temas que se planteaban justamente era eso, el papel de las transnacionales, el cómo ponerle coto a ese poder que parece ser realmente desmedido. Hoy totalmente desmedido. Y también trazar una hoja de ruta del trabajo precarizado y de esos trabajadores y trabajadoras que se encuentran así en esa suerte de limbo que para muchos, con el mote de emprendedores, se suele juntarlos y no dejan de ser trabajadores como todos nosotros. Sí, la jornada fue precisamente el encuentro en Montevideo, que fue muy lindo, fue muy importante. Marca una hoja de ruta del movimiento sindical junto con otros organizaciones sociales. Sí. Porque también entendemos que el movimiento sindical solo no puede, además no es una tarea solo del movimiento sindical enfrentar estos desafíos. Y claro, colocamos la acción frente a las empresas transnacionales, la lucha por ponerle control a ese modelo de impunidad y sobre todo trabajar en la construcción, y estamos en eso, en la adopción de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue parte de eso, pero también actuar frente a lo que era el modelo de ataque a la democracia, muy conectado con esa lógica económica que exacerba, que radicaliza el modelo de explotación y exclusión, y del 2017 a hoy vemos cómo en la región se ha radicalizado. Brasil, hay una situación, Argentina claramente una situación en la cual esa lógica pro mercado, donde las empresas transnacionales fueron las que se beneficiaron de un gobierno como el de Macri, evidencian que son lógicas que van contra la democracia y excluyen cada vez más. Y en ese camino, al final, aprovecho entonces para decir que en noviembre, del 1 al 3 de noviembre, tendremos el tercer encuentro de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo en La Habana, donde aspiramos ratificar esa agenda, esa hoja de ruta que tú mencionabas, ampliando el nivel de unidad de los movimientos sociales, entendiendo que tenemos diferencias. Es lo que lo enriquece, en definitiva, ¿no? Sí, ser capaces porque creemos en la democracia y en la diversidad, ser capaces de construir una agenda común con otros diferentes movimientos de otros países, de otros países, de diferentes ideologías. Y salir de ahí de La Habana con un llamamiento en ese sentido a defender la democracia
y actuar frente a aquello que atenta contra ella. Claro, el empleo, la necesidad de tener un trabajo, obviamente, que dignifica a cualquier ser humano, es fundamental. Tenemos en nuestros países, particularmente de Sudamérica, con índices de desempleo importantes. También así se plantea la disyuntiva entre, bueno, ¿y qué pasa con esas empresas que en definitiva también con su inversión proveen de trabajo a un montón de personas? Estoy pensando, por ejemplo, que aquí el gobierno uruguayo ha celebrado la instalación de una nueva planta de celulosa, de la finlandesa UPM, una UPM2 aquí en Uruguay. Y uno, por un lado, dice, bueno, se trata de una transnacional, una multinacional, y por el otro lado, un país que tiene un índice de desempleo que parece estructural, que puede llegar a ser paliado por una inversión de estas características. Nuestra visión del desarrollo, por lo menos en lo que aspiramos como movimiento sindical, no hay una es ir en contra de la inversión. La cuestión es en qué sentido esa inversión que generalmente extranjera, nuestros países no tienen capacidad de generar los recursos para eso, es compatible o no con un modelo sustentable de desarrollo, que es nuestra gran agenda, la plataforma de desarrollo de las Américas, es decir, cómo nuestra región, como nuestros países, se insertan en esa lógica internacional económica desde una lógica que defiende al empleo, que genere empleo, muy importante, es nuestra razón de ser como sindicato, crear y proteger los empleos, pero además que genere unos niveles de inclusión social más allá de los empleos que se crean. ¿Cuál es no voy a entrar en la realidad uruguaya, pero cuál es la valoración que tenemos de muchas de estas inversiones extranjeras? Que cada vez, cuando vienen a nuestros países, presionan por condiciones cada vez menos exigentes en términos de sus obligaciones fiscales, laborales, ambientales, y nuestros países, en la medida que son vulnerables y necesitan inversión extranjera, aceptan esas condiciones, y hay una arquitectura que llamamos arquitectura de la impunidad, que son los tratados, son los acuerdos comerciales, que son los tratados de inversión, que son precisamente condiciones que pone la inversión extranjera. Y después que llegan esos capitales, el nivel de retorno en términos de empleo no es el deseado. No es el deseado, pero además muchos de esos empleos, no el directo, pero sí el que viene, son empleos precarios, empleos en condiciones de informalidad, que no dan el retorno, primero desde el punto de vista laboral, de empleos, pero además tienen un alto costo, un impacto ambiental, y desde el punto de vista y una cosa que muy pocas veces analizamos, es que las empresas, sobre todo de transnacionales que vienen y se instalan, cada vez tienen menos obligaciones tributarias, cada vez tienen menos obligaciones de invertir, de contribuir al desarrollo nacional y más posibilidades de que sus capitales y sus ganancias, sobre todo, no se queden en el país, sino que se vayan a los paraísos fiscales o a los guaridas fiscales, que nos dice nuestro compañero Rafael Freire, secretario general de la CCA. Sí, no es que no estemos en contra, es que tenemos que discutir cuál es el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país, porque crecer sin quemar la Amazonia, valga el ejemplo. Sí, es un ejemplo muy, muy lamentable, pero efectivamente, ¿qué sentido tiene traer inversión que genera 100, 200, 300 o 1000 empleos si el depósito, la fuente de agua, el acuífero, está perdido para los próximos 200 años? ¿Qué sentido tiene extraer del petróleo de vaca muerta en Argentina si el costo ambiental va a ser mucho menor que lo que sería un beneficio en términos de empleo? Tenemos un conflicto, los sindicatos, en relación a esa discusión, porque ciertamente queremos que se den empleo. Por supuesto. Pero tenemos un conflicto con relación a las comunidades que sufren muchas veces el impacto de eso, y con los gobiernos que pretenden, con razón, de generar condiciones para el desarrollo, pero bajo modelos que no son precisamente los que nosotros quisiéramos en términos de la cuestión de la sustentabilidad económica, social y ambiental, pero también política. Claro. Porque si no participamos en la discusión, y ese es parte del desafío, si no participamos en la discusión y los acuerdos que se establecen, va a ser mucho más difícil poder tener un beneficio de ese proceso, sea como sindicatos, sea como comunidad, y los gobiernos tienen dificultad en ese diálogo democrático.
La creación de empleo genuino no debería ser solamente papel de los gobiernos. No, evidentemente que es muy difícil que los estados, los gobiernos tengan capacidad, porque no tienen de donde, sobre todo países como Uruguay, que no tienen una fuente de riqueza extraordinaria, puede ser petróleo, puede ser en otros países, ciertamente necesita buscarlo. El tema es cómo buscamos y cómo atraemos inversión, al costo de qué, del sacrificio del futuro, de las generaciones que vienen. Es una discusión bien complicada, muy complicada, reconocemos, pero que hay que darla porque el tema es para quién estamos haciendo eso a futuro, ¿no? Y como sindicato no podemos pensar en el momento, sino en lo que posteriormente las comunidades también, los que son trabajadores y trabajadoras, sufren sobre ese tipo de cosas. Es una visión que deberían tener todos los sectores, en realidad, ¿no? A largo plazo. Sí, no es tan fácil, pero deberíamos construir un camino que nos permita entendernos. Claro. ¿Te llamó la atención? Lo leí hace pocos días atrás. De alguna manera, que ha aumentado el apoyo a la dirigencia sindical en los Estados Unidos, en pleno gobierno de Donald Trump. Es un informe que surgió de la encuestadora Gallup, donde se notaba claramente el incremento que habían tenido las instituciones vinculadas al apoyo a los trabajadores. Nos quedan unos pocos minutos, pero te lo pregunto como para seguir cerrando. Te digo más un dato. La semana pasada en Brasil los indicadores hablan de un aumento del reconocimiento de los sindicatos en la sociedad brasileña, que es un dato muy bueno para nosotros. Sí, claro. Quiere decir que en el caso de Estados Unidos y el caso de Brasil, los sindicatos, aún bajo ataque, son reconocidos como espacios en los cuales es posible encontrar un camino para representar y defender, aún con las habilidades que tenemos, con las dificultades que tenemos. No existe ninguna organización social que supla al sindicato en la intermediación entre patrono y trabajador, sea público, sea privado, sea organizado o no. Y el reconocimiento de los sindicatos de Estados Unidos tiene que ver con eso. Porque, ¿qué pasa? Es un ataque muy fuerte a la democracia. Es prácticamente tierra arrasada, es lo que está pasando en Brasil. Y frente a eso hay una reacción popular o de opinión reconociendo el papel. Creo que eso es un buen sentido de lo que significa el sindicato en la democracia. Iván, gracias por compartir con nosotros esta noche aquí los desafíos de cara a este presente que tanto implica en nuestra América Latina y particularmente en Sudamérica, de estas visiones vinculadas al neoliberalismo, a las multinacionales, al desafío de la dirigencia sindical con estas nuevas modalidades de empleo. Y por qué no para hablar del futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos, sí. Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Gracias, Pepe, por la invitación y ojalá podamos después compartir algunas otras cosas. Bueno, te esperamos siempre por acá, ha sido un gusto tenerte. Gracias, Iván. Gracias. Amigas, amigos, si ustedes así lo desean, nos encontramos el próximo viernes aquí en un nuevo Encuentro Central.